a consumir drogas de mis 9 añitos. Bueno, conocí las drogas, viví en las calles 4 años, hasta que llegó un momento en que lo agarré fuerte el vicio, ¿no?, de la cocaína. Mi nombre es David, quisiera contarle un poco de mi testimonio, de lo que he pasado de mi niñez. Lo que me ha pasado, ¿no?, en el tiempo de que yo estaba viviendo con mi familia a los 9 años. Bueno, hasta los 9 años estudié y estaba con mi familia hasta mis 9 años. Entonces, a partir de mis 9 años yo tuve un proceso. Bueno, conocí las drogas, viví en las calles 4 años, estaba viviendo en las calles, empecé a consumir drogas de mis 9 añitos, hasta que llegó un momento en que lo agarré fuerte el vicio, ¿no?, de la cocaína, pasta base, marihuana, pastillas. Entonces, ¿cómo conocí a remar? Conocí pues a través de un pastor, en la cual él fue a predicar a la cárcel, y yo en ese momento estaba detenido, estaba preso en la cárcel de Riberalta. Yo soy de Beni, soy de Riberalta, en la cual ahí conocí al pastor Luis Diamond en la cárcel. Y a través del pastor Luis, pues él me mandó a un centro de rehabilitación que es acá en Remar La Paz. Y yo tenía ese conocimiento de que era un centro de rehabilitación. En muchas oportunidades tuve la desesperación, porque estaba muy desesperado, quería consumir solo droga, quería escaparme del centro, quería escaparme muchas veces, pero había siempre hermanos en la que me decían que no, que eso es ataque del enemigo, ¿no? La desesperación, porque yo era muy enfermo, digamos, a eso, porque incluso llegué con una enfermedad muy fuerte al hogar, a remar. Llegué con una enfermedad que se llama anemia. Y yo a los 13 años llegué a remar. A los 13 añitos llegué del 2010, el 16 de julio. Pues entonces fue un proceso en el que aprendí el amor de Dios, conocí a Dios en remar viacha. Estuve en remar viacha, estuve un año. Fue un proceso muy hermoso. ¿Para qué? Conocí qué es la oración, conocí qué es el ayuno. Muchas veces estaba desanimado, desalenteado, quería escaparme del centro, ¿no? Pero llegó un proceso en el cual conocí a Dios, y a los 13 años llegué al centro. Entonces fue un proceso muy lindo, fue una etapa fue un trabajo que Dios sigue aún haciendo en mi vida, en mí. Entonces pues le doy las gracias a Dios, porque Él cambia mi vida día tras día. Aún me sorprenden las cosas que Él hace conmigo, porque lo que más me tocó es que me enamoré de Dios. Tuve ese primer amor de enamorarme así profundamente de Dios, en la cual me dieron muchas oportunidades de poder yo compartir la palabra, de poder. En mi vida yo no pensé compartir la Biblia, no pensé leer la Biblia, no pensé de evangelizar, nunca. Pero cómo es que Dios nos da esa oportunidad de tener una nueva vida y de ser un buen hombre. Ahora le doy las gracias a Dios, porque en este tiempo que estuve en remar aprendí que es el amor, lo primero, ¿no? Aprendí que es el amor, aprendí que es ser responsable, aprendí la honestidad, porque yo era un chico que era muy dañino, como decimos nosotros en Riberalta, ¿no? Los de ese departamento. Entonces era un chico que se desesperaba y robaba cualquier cosa para consumir las drogas. Entonces
llegaba ese momento de poder dar fruto, en la cual, como dice la Biblia, que los 10 mandamientos, ¿no? De que uno dice no robarás, honra a tu madre y a tus padres, en la cual eso no había en mí. Entonces había un temor ya, a donde yo aprendí a tener temor de Dios. Aprendí a donde qué es el ayuno, qué es la oración. Entonces yo me enamoré de eso. Empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar más de Dios, empecé a meterme más en las cosas de Dios. Entonces llegó una etapa en la cual yo solamente quería orar, leer, hacer cosas para Dios. En los tiempos que estuve viviendo en las calles, en las drogas, perderme en ese vicio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya llegó la hora de cambiar, llegó la hora de demostrar de que sí se puede salir de esos vicios, ¿no? De las drogas, del alcohol, de la delincuencia. Entonces Dios sigue aún cambiando en mi vida. Ahora ya cambió en esa manera, en ese aspecto, ¿no? Ahora me falta cambiar yo, que es mi carácter, mi actitud, y yo estoy día tras día luchando en mí, en eso, en los pensamientos, en la cual muchas veces se me vienen bajoneo, desánimos bien fuerte, caigo, pero aún hay una palabra en mi mente en la cual se me quedó. Siempre hay hermanos en remar, siempre hay personas que te alientan, que no te desanimes. Siempre hay una palabra que se me quedó en mi corazón, que es 1 Corintios 1:28, dice: Dios, de donde lo más vil y menospreciado te escogí yo. Entonces esa palabra se ha hecho rema en mi vida. Cuando pienso en esa palabra, yo sé que no es suficiente lo que yo estoy haciendo con mi vida, sino demostrar cambio a muchas personas de lo que Dios aún puede hacer conmigo, porque yo no tengo título, yo no tengo profesión en nada. Todo lo que yo tengo es la gracia de Dios en mí. Entonces doy la gloria, la honra a Dios por lo que aún sigue Él haciendo en mi vida. Como dice Pablo, la buena obra que Dios comenzó en mi vida, Él la va a acabar. Aún falta acabar. Pues aquí estoy en remar, congregando. No me he apartado de Dios. Siempre está Dios en mi corazón. Siempre remar está en mi corazón porque le doy las gracias a Dios. Al pastor Luis Diamond, al pastor John, al pastor César, al hermano Genio, a la hermana Betty, a todo lo que me conoce. Incluso puedo decir que una de las personas que más me conoce ha sido la psicóloga que hay en el centro de remar, ¿no? La hermana Eulogia. Ella fue como una madre para mí, en la cual ella sabe lo que yo he pasado en Viacha, lo que he vivido, estar lejos de tu familia, estar lejos de los seres que tú más quieres. Entonces yo estuve en un acercamiento muy, muy bonito con la hermana Eulogia. Es como una mamá para mí, en la cual ella me entendía lo que yo pasaba por ese proceso de rehabilitación en mi vida, que aún sigo pasando ese proceso en mí. Necesito cambiar muchas cosas de mí y yo sé que lo voy a lograr. Yo sé que Dios me va a levantar aún más porque soy hijo de Dios. Ahora puedo decir que soy hijo de Dios y no me merezco estar viviendo en una manera muy, muy fea como estaba antes. Entonces yo le doy la gloria, le doy la honra a Dios por haberme dado una nueva vida, por haberme dado una nueva oportunidad, y le doy también las gracias a Dios y a remar porque he vuelto a la vida.